Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Debo, en primer lugar, dar la bienvenida al magistrado Felipe Fuentes Barrera, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos al Senado. Quiero felicitar la iniciativa que ha tenido el magistrado Felipe de la Mata y el senador Noroña de presentar en este recinto este libro. A mí me parece un acierto, como me parece un acierto que se haya publicado un libro que nos hacía falta. Debo decir, es el libro que nos faltaba en el correlato que hemos vivido a lo largo de casi un año, un poco más, después de los resultados electorales del 2024, en el que se reaccionó frente a los resultados, tomando como debate central la sobrerepresentación o la supuesta sobrerepresentación en la Cámara de los Diputados derivado de la repartición que hizo el INE y que ratificó en su sentencia el tribunal. Y agradecerles además que me inviten a mí a presentar este libro, que no soy eso que suele llamarse un electorólogo. Y lo digo de entrada porque lo primero que me ha parecido un acierto del libro es que los 8 textos que componen el libro son de un lenguaje accesible, que cualquier ciudadano puede arribar a él sin los tecnicismos jurídicos que a veces, lamentablemente, en las abigarradas sentencias de nuestros tribunales, pues resultan a veces ininteligibles o complicadas, por decirlo de una forma más amable. Quienes me conocen saben que además de mi paso ahora por el Senado, tengo como una actividad principal y esencial la de librero. Tengo una librería en Chihuahua muy hermosa, perdón, el comercial, senador, que ya tiene, por cierto, un pie aquí en la Gran Tenochtitlan, en la Ciudad de México, su primera sucursal. Me dedico un poco a presentar libros también y a vender libros. Y entonces me esfuerzo algo para vender los libros en las presentaciones. Ahora debo decir que recomendar este libro es una lectura necesaria para atajar una de las más grandes magnificaciones que se ha producido en el debate polarizado del momento político que vive el país, y que es la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la distribución de diputaciones federales. Es una lectura necesaria para orientar no solamente las decisiones futuras en términos electorales, desde el punto de vista de la urna. Yo digo que este es un libro oportuno y de obligada lectura a la luz de la eventual reforma electoral, que ha colocado, por cierto, como uno de los temas, no sabemos si así llegará con su objetivo original, el tema de la representación proporcional. Y es muy útil a la luz de lo que venga en la reforma electoral, porque independientemente de que hayan o no gustado los resultados electorales a una parte de la intelectualidad o del sector académico de los actores políticos, el diseño constitucional y legal que México tiene en este momento es el que obligaba a la actual distribución de curules en la Cámara de los Diputados a las fuerzas políticas. No había de otra. Por eso creo que el libro, que además es de acceso gratuito y ahora mismo se puede bajar de la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hacerse de uso colectivo, y ojalá como un referente y instrumento del debate común. Quiero en primer lugar felicitar
a Marta Alejandra Tello Mendoza y por supuesto al magistrado Felipe de la Mata por coordinar este texto, pero también por los ensayos que nos han entregado. El libro, ya lo había señalado el magistrado Felipe Fuentes, consta de 8 textos. Cada uno de ellos tiene, vamos a decir, un enfoque especializado, una visión precisa, y permite a todo aquel que quiera conocer la versión de quienes tomaron una decisión que mediáticamente ha sido embatida, pero no necesariamente jurídica, técnica o históricamente. De ahí que me parece un gran acierto el título del libro, Entre la Constitución y la campaña mediática. Porque este debate, además de mostrarnos las magnificaciones y las distorsiones en la que cayeron quienes de entrada no aceptaron los resultados electorales en su magnitud y dimensión, también nos demuestra cómo el entramado mediático del país, o lo que hemos conocido como los medios tradicionales de comunicación del país, han estado en sintonía con esa resistencia a los resultados electorales del 2024 y cómo incluso han animado, alimentado, fortalecido y amplificado las distorsiones. De tal manera incluso que se ha llegado a advertir que la resolución responde a un proceso de corrupción, no solamente de error interpretativo, sino que ha sido una decisión sesgada por motivos de favorecer al partido en el poder. Y no solo eso, pues hay que recordar que llegaron a extremos en el que justificaban que el tribunal modificara, pues en su sentencia, el entramado legal y constitucional, porque estaba inminente la reforma judicial. Hay que recuperar que uno de los momentos de esta distorsión, o más bien de esta exageración, de esta magnificación, tomó al final un argumento que Alejandra Tello ha explicado en un párrafo. Otro argumento profundamente problemático es aquel que sostenía que ante la inminencia de la reforma judicial era una obligación de la Sala Superior de tener la mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados para salvar la democracia. Ningún debate como el de la distribución de diputaciones en el 24 ha mostrado las magnificaciones y distorsiones de los intereses políticos en disputa y también las estridencias de los medios que les sirven. El tema central que se debate en el libro es la interpretación que se hizo del artículo 54 de la Constitución y el cómo se debían de asignar las diputaciones, si por partido o coalición. Esto implica que se entienda que la Carta Magna prohíbe la sobrerepresentación por partido y no por coalición. Cito lo que dice en la fracción segunda: todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Por eso me parece importante destacar el texto de Marta Alejandra Tello, el paso a paso de la asignación de diputados de representación proporcional, un ejercicio estadístico con gráficas que incluso plantea los varios escenarios de las distintas argumentaciones que se han hecho sobre esa repartición, porque ella menciona que los medios se encargaron de presentar de manera vamos a decir, como una información de una supuesta sobrerepresentación sin abundar en el procedimiento que llevó a determinar la distribución de las diputaciones. La interpretación que se ha realizado del artículo 54 ha sido la misma desde 2009. Siempre se ha asignado el mismo procedimiento
que se da al obtener la votación total emitida, a la cual se le resta la votación válida emitida. Se restan votos nulos y las candidaturas no registradas. Al resultado de esta votación se le resta la votación de los partidos que no alcanzaron el 3%. Así se obtiene la votación nacional emitida, la cual se divide entre 200 y se tiene el cociente natural con lo que se otorga a cada partido las diputaciones correspondientes. En caso de faltar diputaciones por asignar, se utiliza el resto mayor. Este proceso, como dijo el magistrado Fuentes Barrera, matemático, se somete a los límites constitucionales de sobrerepresentación, se calcula por partido y no por coalición, no se pueden exceder los 8 puntos de la votación ni tener más de 300 curules. Por eso encuentra sentido el comentario de Marta Alejandra Tello cuando señala que en el caso de Morena sí rebasó el criterio de los 8 puntos, las 12 diputaciones que le habían sido asignadas fueron distribuidas entre el resto de las fuerzas políticas, esto según el resultado de la obtención de un nuevo cociente natural. La explicación técnica que realiza la autora permite entender que la distribución no tuvo un trasfondo político, sino el cumplimiento técnico de lo que la norma establece y hace posible. Y coincido absolutamente, si el diseño legal y constitucional es el impugnado, pues estamos precisamente en la sede legislativa donde ese modelo y ese diseño legal y constitucional se puede modificar. Y lo anterior me sirve para mencionar el ensayo Asignación de diputaciones de representación proporcional, razones constitucionales, que escriben José Alfonso Herrera García y Felipe de la Mata Pizaña, donde los autores mencionan: de conformidad con el texto constitucional vigente, estableció que el límite de sobrerepresentación en la asignación de las diputaciones federales se verifica por partido y no por coalición. En el texto se habla que desde 1996 los límites son aplicables a los partidos y no a las coaliciones. Siguiendo los antecedentes de 2009, se ha utilizado el mismo criterio. No existía razón para cambiar el antecedente ni contradecir lo que establece la Constitución. Por eso, no era aplicable el criterio emanado de la acción, señalan la acción de inconstitucionalidad 6/98, donde se había discutido una cláusula de gobernabilidad, entiendo que en una legislación local. Ni tampoco el que los partidos que fueron en coalición y hubieran postulado de forma individual 200 candidatos, si este fuera el criterio, pues solo Movimiento Ciudadano hubiera tenido derecho. Ni tampoco que el resultado de la distribución otorgaría la mayoría calificada a una coalición. Y ahora que menciono el tema de 2009, desde donde específicamente se otorga a partidos y no a coaliciones, un aspecto que me resulta muy importante señalar es lo que incorpora en su ensayo Marta Alejandra Tello. Es un ensayo además, perdón por los demás autores, pero la quiero distinguir porque me parece un extraordinario ensayo, el de las falacias hermenéuticas y los dogmas democráticos, porque al final del debate sobre la supuesta sobrerepresentación excesiva, se colocó toda una discusión teórica dogmática sobre el espíritu de las distintas reformas y sobre el espíritu de la ley, el espíritu del legislador, los motivos, incluso las consideraciones y la exposición de motivos de las iniciativas que reformaron la legislación electoral, 2009, 96, 2014, y se ha entrado en una discusión incluso dogmática y hermenéutica de interpretación de los criterios que se utilizaron. Pero muy importante señalar que en toda esta discusión y en todo este embate a la decisión del tribunal no se ha hecho referencia a un tema que me parece de la mayor importancia. De noviembre de 1996 a enero de 2008, fue un hecho indiscutible que el límite de 8% en la diferencia entre el número de diputaciones y la votación nacional emitida
aplicaba tanto a partidos como a coaliciones. Lo anterior porque con toda claridad el artículo 59, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que viene de 1996, establecía que para la distribución de legisladores por el principio de representación proporcional, las coaliciones serían tratadas como si fueran un único partido político. Esto es, dice la autora, como dicen Telles y Bárcena, claro como el agua. No obstante, en noviembre de 2007, senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática presentaron una reforma para cambiar el régimen de las coaliciones electorales. ¿Cuál era el objetivo? Que cada uno de los partidos apareciera en la boleta, que los votos se contaran por separado y que cada partido presentara su propia lista de candidaturas plurinominales, entre otros asuntos. Desde 2008 a la fecha se ha hecho la repartición plurinominal por partido y nunca por coalición, incluso aún cuando en 2012 se dio la coalición entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, que tuvieron un porcentaje superior al 8%. Y por cierto, pues estas decisiones fueron avaladas en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por algunos de los académicos, actores y exconsejeros electorales que hoy son los más férreos impugnadores de esta decisión. Ahí están sus votos en el Consejo General. Pero se omite que la legislación fue modificada para generar lo que se ha dado en llamar las candidaturas comunes y que cada quien tuviera su propio número de votos. Pues ahí el espíritu también del legislador y por supuesto, diríamos, los motivos de la decisión, pues abonan a que la sobrerepresentación está dada por partidos y no por coaliciones. Si lo que querían los partidos era distinguirse entre sí en una coalición, pues con mayor razón en términos de su peso real en el Congreso. Y a mí me parece que este es un dato que se omite en esta discusión, esta reforma que es tan importante. Incluso en el 2014 se llevó a cabo otra reforma, pero nadie impugnó, ni mucho menos clarificó o añadió la palabra coalición. Y creo que este es uno de los temas que constantemente en el ámbito mediático se olvida. Los autores dejan claro que el criterio que se aplicó estuvo basado, uno, en lo que se establece en la Constitución, donde las diputaciones de representación proporcional deben ser otorgadas a partir de la votación que obtiene cada uno de los partidos y no por coalición. Dos, se tomaron en cuenta el antecedente de elecciones anteriores, donde otros partidos fueron beneficiados, por lo que establece la literalidad de la ley. La campaña mediática fue uno de los factores que estuvo presente en la decisión del tribunal. Las posturas que asumieron varios líderes de opinión y académicos abrió un falso debate que no se apegaba a lo que estrictamente marca la ley, donde los partidos son los sujetos de representación y no las coaliciones. Es cierto que en el derecho son posibles todas las interpretaciones. Marta Alejandra Tello Mendoza, en Falacias hermenéuticas y dogmas democráticos, plantea: el derecho no es un algoritmo, sino un espacio de disputa interpretativa donde coexisten alternativas razonables. Por ello es interesante también lo que plantea Santiago Jesús Chablé en Stupid but Constitutional, interpretación histórica del artículo 54, donde argumenta que hay una sobrerepresentación como coalición, pero no como partidos. Tampoco se contradice la resolución con lo que la ley establece. Las coaliciones no son los sujetos a los cuales se les asignan las diputaciones, sino a los partidos. Es el mismo debate que se está teniendo en días recientes, pero desde otra mirada. Cuando dije que este es un libro oportuno, pues no solamente porque es el libro que nos faltaba a este debate que viene desde las elecciones del 24, porque viene una reforma electoral, sino porque, como ya también aquí se mencionó, acaba de aparecer un libro que se llama La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, que ha publicado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima
casa de estudios, en donde se da otra interpretación. Esa interpretación parte de una premisa. La repartición es por coalición, pues lo que no es consecuente con lo que ha sucedido históricamente. El libro no solamente explora la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuáles son los antecedentes que se tomaron, también nos permite reflexionar sobre el proceso histórico que permitió llegar a la representación proporcional como un elemento que permitió reconocer el derecho que tienen las minorías de acceder a espacios de representación proporcional. Ya no repito lo que el magistrado Felipe Fuentes ha ya narrado desde su primer antecedente, que fueron los diputados de partido, luego los 100 diputados de representación proporcional, la reforma que los aumentó a 200, etcétera. Lo que puedo, en conclusión, decir y recomendar, es un libro fundamental para el debate recién abierto o reabierto con motivo de la reforma electoral, pero también coincido con una perspectiva colocada en la elección del 2027. No solamente porque el libro nos da una visión histórica y jurídica, sino que plantea la posibilidad de pensar en una futura reforma electoral, presentando una revisión interesante de lo que sucede en otras naciones como Chile, Argentina y Colombia. Sugiere que es indispensable revisar el fondo del problema, que no es la existencia de las candidaturas plurinominales o de representación proporcional, también tan criticadas, tan descalificada la representación proporcional. A mí me parece que el meollo del asunto es cómo se eligen estas candidaturas de representación proporcional. El libro hace además distinciones muy interesantes de cómo la figura de la representación proporcional ha sido formadora de cuadros muy importantes en términos de la política parlamentaria, incluso cómo muchas de las áreas especializadas en los congresos están en manos de la representación proporcional. Además, ha sido una de las fuentes de los líderes de los partidos para acceder al Congreso y encabezar a sus propias bancadas. No es la figura de la representación proporcional per se un problema, sino los mecanismos mediante los cuales pues, las élites partidistas o las burocracias partidistas se han quedado con estas candidaturas o con este tipo de representación. Y por eso creo que el libro da también en este tema rutas y consideraciones que pueden ser un referente para nuestra discusión próxima. La presencia de los llamados plurinominales es para garantizar la pluralidad y la representación de esa pluralidad. Buscar la manera más equitativa de que se repartan los espacios de elección proporcional también debe ocuparnos en el futuro debate. Yo he señalado recientemente en mis redes sociales que, por ejemplo, en el caso de la sobrerepresentación del 8%, mi opinión muy personal es que debiera eliminarse el 8% de la sobrerepresentación y darle a partidos y coaliciones la proporcionalidad de su propia votación. Morena, por ejemplo, no necesita de un instrumento como ese que se dio para sí el PRI, en términos de una mayor presencia. También debo decirles, y con ello, como dicen los cantantes, con ello me despido, yo no soy partidario, no lo soy, de que un solo partido o una coalición de fuerzas que participan coaligadas en una elección tenga una mayoría abrumadora en el Congreso, o llámese calificada. Pero ¿quién soy yo o todos nosotros para oponernos a la voluntad popular? Y si eso quiso la voluntad popular y el diseño legal y constitucional lo permite,
A mí, por supuesto, que me gusta más que las fuerzas políticas se presionen entre sí para hacer negociaciones más fuertes y provocar el diálogo, la escucha, el debate, el intercambio. Pero cuando el diseño constitucional y legal lo permite, pues así pensemos de distinta manera, nos guste o no, no tenemos más que asumir las consecuencias de los resultados electorales, que es al final de cuentas la voluntad popular, el eje donde descansa el sistema democrático. Pero esto, lamentablemente, no lo han podido aceptar todavía ahora quienes no fueron beneficiados en la elección del 2024. Por eso tan contaminado este debate, por eso tan distorsionada la información sobre los verdaderos motivos, criterios, antecedentes y normas con las que el tribunal resolvió la repartición de diputaciones federales. Felicito a los que han participado en el texto, a los que han coordinado la edición y a quienes han organizado la presentación en el Senado de la República. Muchas gracias.